¿Qué sigue? Ya hablamos de farmacología desde temas un poquito más clásicos como son las benzodiazepinas, ya estamos viendo temas un poquito más actuales o mucho más actuales como es la melatonina, pero ¿qué dice la psicología? Enseguida el doctor Hernán Andrés Marín Agudelo nos va a hablar del tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio. El doctor Marín es psicólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, es magíster en psicología por la Universidad de Sur Samuel Buenaventura, tiene máster en fisiología y medicina del sueño, que ofrece Pablo Dolavide en España, doctor en psicología de la salud. Bueno, es investigador nacional o el equivalente que aquí es el investigador nacional, él lo es allá en su país, en Colombia. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días para todos. Quiero agradecer a la sociedad mexicana por la invitación a estar con ustedes en el día de hoy y compartirles un poco la experiencia que tenemos en nuestro país ya un sinnúmero de casos de pacientes con insomnio. Vamos a plantear en esta charla varias cosas que son importantes. Siguiente. Bueno, estas son unas imágenes de uno de nuestros grandes pintores antioqueños de la región de Colombia donde soy, el maestro Fernando Botero, en donde vemos que él también representaba mucho el sueño. Vemos aquí la característica de la pintura de Botero siempre son los obesos. Vemos la mujer dormida, que es una escultura que está en el Museo de Antioquia, que lo vemos aquí abajo, el Museo Botero. Esta es la plaza de las esculturas de Botero. Y el chico dormido, que también es otra de las pinturas de nuestro representante en las artes pictóricas. Siguiente. En el día de ayer, el doctor Ulises hacía una excelente conferencia acerca del insomnio y definíamos básicamente lo que las diferentes clasificaciones han retomado en cuanto a la sintomatología del mismo. Tenemos la dificultad de inicio del sueño, la dificultad para mantenerlo, despertares tempranos, sueño no reparador, que básicamente esta discusión de estos 4 síntomas básicos viene desde el doctor Hayon y el doctor Cepeda desde el año 2002 en las diferentes discusiones o grupos de discusión en torno al insomnio. Lo único que han variado las diferentes clasificaciones son la fase de temporalidad de los síntomas o cuándo van a iniciar los mismos, que son, digamos así, los asuntos puntuales que van a referir al problema del insomnio. Siguiente. El compadre ya definía que, digámoslo así, es un síntoma muy frecuente, un trastorno muy frecuente en la consulta clínica. Casi siempre que asistimos a las conferencias de insomnio se ha referido o se refieren a prevalencias a nivel de Estados Unidos, Europa y demás. Hemos hecho un metaanálisis, como lo podemos ver acá, de Latinoamérica y sus diferentes prevalencias para insomnio. Incluso hay un estudio mexicano del doctor Alvarado del año 97, no he encontrado más, donde vemos que refieren a diferentes prevalencias que varían entre el 10% al 27%. Las prevalencias más altas las han reportado los estudios peruanos del 40%, 47% y demás. Nosotros en Colombia también hemos hecho algunos estudios que han referido diferentes prevalencias. Siguiente. De hecho, hicimos un estudio interciudades en donde mostrábamos que de una u otra manera las prevalencias más altas se encontraban en las ciudades más industrializadas, por muchas razones. Una de las exponía nuestra colega anterior, y es los diferentes cambios que las ciudades que tenemos más acceso a la tecnología y demás tenemos en nuestros estilos de vida, que condicionan nuestras labores y demás. El compadre Ulises ayer reportaba unos casos de causalidad, siendo los principales los problemas de pareja y otros en torno al insomnio, que ya nos van a referir por qué este tema de la terapia cognitivo-conductual para este problema en general. Bueno,
Lo otro es que, siguiente, dentro de este estudio demostramos que a nuestro sistema le cuesta a todos los pacientes anualmente entre 5.2 a 13.7 millones de pesos colombianos. Hay un excesivo consumo de fármacos o pastillas para dormir. De hecho, en Colombia no eran reguladas las Z-Drugs, ahora entraron en un proceso de regulación por el abuso y el abuso de estos fármacos en nuestra comunidad. Hay una cronificación en edades más avanzadas del problema del insomnio, y el 67% de los insomnios, los pacientes insomnes han abusado de fármacos y llevan mucho tiempo consumiendo. Tenemos pacientes que consumían hasta 2 o 3 pastillas por noche. Entonces sí hay ese uso, no sé qué tanto sean los reportes que ustedes tengan acá, pero en este estudio hemos encontrado este tipo de prevalencias y demás. Siguiente. Cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual hay que referirnos a algo. Cuando ustedes lo van a buscar en la literatura, van a encontrar como medidas no farmacológicas, y me parece un uso indebido del término para el castellano. ¿Por qué? Si hablamos de medidas no farmacológicas, van a haber medidas no convencionales. Incluso cuando hacemos la entrevista a nuestros pacientes, no, ya no estoy hasta donde el brujo porque es porque algo me hicieron que no puedo dormir. O segundo, medidas caseras, ¿no? La lechita caliente, el té de tal cosa, ¿no? Hace esto, hace aquello y demás. Son también medidas no farmacológicas. Pero cuando hablamos de medidas no farmacológicas, la literatura se va a referir a las medidas psicológicas. ¿Y qué son las medidas psicológicas? Siguiente. Hay unos modelos psicológicos que nos van a explicar el insomnio. Siguiente. Vamos a la siguiente. El primero es el famoso modelo del doctor Arthur Spearman, que hablamos de ciertas características umbrales, porque, digámoslo así, cuando hacemos una evaluación de nuestros pacientes insomnios, todos tienen ansiedad, algunos tienen depresión, algunos tienen problemas en la casa y demás, pero eso no les genera insomnio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre estos pacientes que van a detonar un problema de insomnio? ¿Cuándo esto ocurre? Y es donde, digámoslo así, este modelo nos habla de un umbral de esos problemas, y aparecen esos factores que son predisponentes, que por sí solos no van a explicar el problema, unos factores que van a agudizar el problema y otros factores que lo van a perpetuar. Por ejemplo, nosotros tenemos un factor agudo a veces, al otro día tenemos la matrícula del niño y no hay quien lo lleve, no hay quien vaya, hoy esta noche vamos a dormir pensando. Mañana tengo una conferencia sobre insomnio, no la tengo que ir a preparar y más, obvio esa noche no vamos a dormir, ¿cierto? Igual, esos problemas por sí solos van a detonar una crisis, pero el problema va a estar que tiene ciertos factores primordios como la ansiedad y otros factores van a hacer que esos pequeños problemas se conviertan en factores crónicos que van a agravar ese problema de insomnio. Siguiente. Está también el famoso modelo integrativo de insomnio de nuestro colega el Dr. Charles Morin, donde habla de que el insomnio se debe a 4 grandes grupos de factores, a condiciones disfuncionales como tal. De hecho hay una prueba de él que habla de factores o condiciones disfuncionales del insomnio. Están hábitos maladaptativos, como el excesivo tiempo en cama, mirar el reloj, etcétera, que van a explicar estos problemas. Existen también unas consecuencias que son reales. El paciente insomnio se siente fatigado, el paciente insomnio siente que su actividad productiva ya no es suficiente, el paciente insomnio en general revela una mala calidad de vida. Y por último, todas esas características van a propiciar una mayor activación, que un poco, y deteniéndonos a algo que la doctora Alison Harvey siguiente, el doctor Michael Travis primero, empezaría a describir de que, primero que todo, existe un estrés cotidiano que todos lo podemos tener. Y de hecho, no es gratuito esas prevalencias que hemos encontrado en las ciudades más industrializadas de Colombia, que fueron más altas, versus aquellas que no son tan industrializadas, donde la vida es un poco más tranquila y demás. Obviamente los problemas de insomnio no van a ser tan preponderantes. El estrés cotidiano, esos problemas sin resolver y ciertas características van a permitir que haya una activación psicológica, una activación fisiológica que se va a detonar en dificultad para el inicio del sueño, dificultad para mantenerlo, etc. Y esa retroalimentación de esas actividades van a ocasionar una mala percepción del sueño, procurando de que otra vez surja esa activación psicológica, esa activación cognitiva y demás, que van a propiciar de que nuevamente se presenten dichos problemas. Siguiente. Y este modelo, que ya nos habla del mantenimiento, porque el problema del insomnio no es tanto que surja el problema, sino cómo se mantiene con el tiempo. Lo primero es que durante la noche, y una de las características bases
de nuestros pacientes insomnes es lo que algunos colegas hemos definido como tono cognitivo negativo. Es el negativismo que tienen estos pacientes frente a todo lo que le pasa. En Colombia hay un dicho que llaman, hay unas personas que llamamos, no sé en México cómo lo definan ustedes, nosotros lo llamamos nube negras. ¿Qué son las nubes negras? Todo les va a ir mal. Para ellos todo está mal. Vamos a ir a salir con el novio, no, mal. Y justo ese día la película sale, no, a mí todo me pasa. Este tipo de cogniciones es muy común en el paciente insomne, muy común, más de lo que creemos. Doctor, no puedo dormir y en el día es pésimo. Me fue mal en el trabajo porque no dormí. No es porque me entregaste el trabajo a tiempo, no es porque está haciendo no, normal porque no dormí. O sea, le empezamos a echar culpas al sueño que no son el sueño. Y es donde tenemos que empezar a modificar creencias y más que si miraremos eso. Entonces, eso me produce a mí una activación fisiológica, obviamente. Y algo que el paciente insomne, y más estas personas con tono cognitivo tienen, que va con el ligado de la mano de la ansiedad, y es la monitorización selectiva. O sea, vamos a buscar todas las pruebas necesarias para demostrar que estoy mal. Todas. Me fue mal en el día, no, eso fue anoche, no dormí, no. Tengo problemas con mi pareja, no, eso es porque no dormí. No puedo dar cuenta, eso es porque no dormí. No puedo ir al baño, eso es porque no dormí, no me entiendes. Pero de una u otra manera, siempre todas las culpas se las van a echar al sueño. Siempre en estos pacientes. Pero hay algo que es real. Hay un déficit de sueño real en el paciente. Eso es real. El paciente no puede dormir. Lo maxifica sí, pero no puede dormir. Entonces, al otro día, con toda esa activación selectiva que tiene y demás, se van a manifestar estos problemas igual. El paciente, en el día, con esa pesadez de sueño, más esa activación, va a ser su constante, y este proceso de feedback que hace día a día es el que hay que romper para empezar con un tratamiento para ellos. Siguiente. La historia de las medidas cognitivo-conductuales para los pacientes con insomnio, como lo vimos y lo exponía el doctor Gacy, en las terapias farmacológicas tampoco son tan nuevas. Las primeras, vemos que en el año 1930 el doctor Jacobson publicaría un libro que perfectamente podría describir lo que ya desapareció en la nueva clasificación de trastornos del dormir. No la mencioné porque en el día de ayer el doctor Ulises Jiménez la mencionaba muy bien en su conferencia de insomnio. Y es el insomnio psicofisiológico. Todas las características de dificultad de inicio del sueño, maladaptación y demás, fueron descritas por Jacobson en un libro que se llamaba You Can't Sleep Well. Y describiría una técnica que hoy en día es poco utilizada, en algunos casos funcional, no para todos, como es la técnica de relajación muscular progresiva continua. Bueno, luego vendrían explicando mecanismos comportamentales. El doctor Alan Retschaffen, gran psicólogo, de hecho el doctor Retschaffen fue de los primeros que sentaría las bases para la clasificación de las etapas de sueño en su manual de 1960, realizado por la Academia de Psicofisiología Americana. Luego servirán las nuevas hipótesis cognitivas del sueño por Monroe, etc., en los años 70, Robinson, Zimmerman y demás. La aplicación del biofeedback por el doctor Peter Howley en los años 70. El biofeedback tuvo una gran, acogida, y en la historia de la psicología lo hemos visto en la década de los 70, donde tratamos de explicar las medidas fisiológicas y cómo podemos condicionar todas las conductas psicofisiológicas. Entonces se utilizaba el biofeedback para estos casos, sobre todo en el caso del insomnio. El doctor Peter Howley utilizaría biofeedback con electromiografía. Luego más adelante vendría el doctor Botzin con la técnica de control de estímulo, que sería la describiremos un poco. El doctor Spielman con la técnica de restricción del sueño, que es un hipnótico potente, ahorita hablaremos de ella. Y en la década de los 90, ya todo lo que son las terapias combinadas, las terapias cognitivas, a cargo del doctor Charles Morin, Colin Speed y todos estos grandes maestros de la psicología del sueño,
¿Qué se espera o qué hay en la actualidad que ha aportado un poco más a nivel histórico en las terapias cognitivo-conductuales? Lo escribiremos ahorita, como son las terapias cognitivas conductuales online, y de una u otra manera es lo que es el boom en este momento en la Academia Americana de Medicina del Dormir. ¿Sí? Entonces, hay unos mitos claros que casi siempre que, sobre todo en Sudamérica, los he escuchado cuando veo las diferentes conferencias sobre insomnio, que es importante aclarar. Primero, la terapia cognitivo-conductual no es igual a higiene del sueño. Es lo que se alimenta. Incluso muchos colegas somnólogos y les ha costado modificar eso. La técnica de higiene del sueño es una técnica, no es la terapia cognitivo-conductual. Hay diferentes terapias cognitivo-conductuales, diferentes técnicas para el abordaje de los pacientes. No es la única. Segundo mito, la terapia cognitivo-conductual es una terapia alternativa, es decir, es cuando no funciona la terapia farmacológica. No. De hecho, los grados de evidencia que ahorita miraremos en la mayoría de estudios y metaanálisis han demostrado, y la Academia Americana lo pone como terapia a elección, no como terapia alternativa para el tratamiento del insomnio. Lo otro, la terapia cognitivo-conductual no modifica conductas fisiológicas, no. Hay muchos estudios que han demostrado los cambios a nivel de la arquitectura del sueño con la terapia cognitivo-conductual y cómo favorece la arquitectura del sueño esta terapia. Ahora hemos estado en los últimos estudios que el doctor Charles Morin y ahora otros que estamos haciendo en Colombia, estamos utilizando los potenciales evocados para evidenciar cambios tras haber recibido terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual es un descarte de los procedimientos médicos, ya lo hemos aclarado ya, no, es un complemento, y no solamente complemento, es a veces la terapia de elección. Y por último, la terapia cognitivo-conductual es solo para el insomnio, el tema que me han invitado. No, no es solo para el insomnio. Ya se ha demostrado muy eficaz en trastornos del ritmo circadiano, como coayudante en trastornos respiratorios del sueño, como coayudante en terapia para la narcolepsia, como lo habíamos visto en diciembre del año pasado, que se los exponía. Entonces, todos esos puntos son mitos de la terapia que es necesario aclarar como punto de partida para esta charla. Siguiente. Entonces, primero que todo, la terapia cognitivo-conductual es una terapia multicomponente y tiene algunas indicaciones prácticas que son importantes que las describamos. Lo primero, la aceptación del tratamiento y la adherencia al tratamiento. Cumple con todos los requisitos de una terapia psicológica. Sabemos que uno de los puntos centrales para la terapia psicológica es la adherencia al tratamiento. De hecho, mi compadre Luis Sánchez utiliza mucho algo que se llama el contrato conductual, yo también lo utilizo en Colombia, y es cómo el paciente se va a comprometer y cuál va a ser los compromisos con la terapia. Y para eso al paciente le debe quedar claro qué es la terapia, en qué consiste y cuánto tiempo dura, que es muy importante. Segundo, los protocolos de evaluación van de 8 a 7 semanas de intervención, que eso es importante, claro, no es una terapia psicológica de tiempo prolongado, no es un psicoanálisis. De hecho, ya le hemos escuchado mucho a nuestro pionero, el doctor Charles Morin, de que no hay evidencias suficientes de otras terapias como la terapia humanista o la terapia psicoanalítica o psicodinámica en el tratamiento del insomnio. No existe. No hay, digamos así, reportes en la literatura que hablen de estas terapias. Lo otro, no es una receta, es a medida. Si bien es cierto, las técnicas que vamos a exponer enseguida se educan a los pacientes, son a medida, son contextualizadas en el paciente. Siguiente. Entonces, las sesiones duran entre 30 a 40 minutos. ¿Qué se hace en una sesión de terapia? Que es lo que muchas veces los médicos, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo primero es que primero se realizan las tareas, que es una terapia directiva, se realizan tareas que se ponen en la casa. No es solamente ir a contar la vida, no. Y eso es lo que muchos colegas, a veces psicólogos, cometen un error cuando no están formados en sueño. La terapia psicológica no es cuénteme su estrés, qué le pasa. No, hay técnicas especialmente diseñadas para intervenir el sueño, obviamente. Luego de esa revisión, obviamente, se miran esas causalidades que son importantes dentro de las medidas de tratamiento que vamos a ir retomando a lo largo de esta exposición en general. Entonces, se identifican aquellos problemas que surgen en la práctica de la casa, cómo se extrapola lo que se trabaja en las sesiones en la casa. Luego se planifican y se diseñan nuevas estrategias de intervención de acuerdo a esos problemas,
se hace una introducción de las nuevas técnicas, se presentan los materiales soportes, que los hay, enseguida los miraremos un poco a partir de esta conferencia, y se asignan nuevas tareas, que es muy importante. Siguiente. Bueno, las nuevas técnicas, básicamente, miramos que hay unas técnicas comportamentales como el biofeedback. No hay mucha evidencia actualmente sobre el uso del biofeedback, de hecho se ha abandonado mucho, pero cuando se usaba tenía unos niveles de evidencia altos. Es muy costoso para los pacientes utilizar ciertos dispositivos porque tendrían que contar con dispositivos de electromiografía y cosas en casa para poder hacer su retroalimentación. Muchas veces se configuraba solamente a lo que se podría lograr en la sesión, entonces por eso no es muy utilizada actualmente. Las técnicas de relajación, la más común es la relajación muscular progresiva, descrita por Jacobson, en donde se empieza a inducir tensión y distensión muscular, obviamente, y medidas de respiración en la sesión. No es la más utilizada, de hecho hace poco el doctor Morín, en un simposio que teníamos organizado por FLAST en Colombia, describía que las técnicas de relajación por sí solas no han demostrado mayor eficacia, y le creo porque de una u otra manera hemos replicado algunos estudios sobre el uso de esta técnica como modificadora de conducta en el insomnio, no es muy funcional. Y es lo que la mayoría de las personas creen también a veces: no, relájese, no, induzca relajación. Hay diferentes CDs que nos han mostrado, nos venden en el comercio y demás para favorecer la relajación, pero por sí sola no funciona. Siguiente. Las terapias cognitivas, como lo vimos, siguiente, tienen unos componentes claros que son importantes y han sido descritos por la literatura y por toda la escuela de Nueva York en terapia cognitiva, por el doctor Aaron Beck, en donde la terapia cognitiva es una técnica educativa, se tiene que educar al paciente en estas medidas. Segundo, se tiene que entrenar al paciente, para eso van a la terapia. No es simplemente cambie su forma de pensar, piense otra cosa, no, se debe entrenar y que el paciente identifique sus cogniciones y demás. Ya les dimos sobre algunos puntos claves ahorita: el paciente tiene cogniciones negativas, por eso tiene una monitorización selectiva, entonces es necesario entrenar al paciente para que cambie ese tipo de conductas y que las haga conscientes, porque muchas veces no hacemos conscientes esa forma de pensamientos que tenemos cada uno de nosotros. Experimentar, ¿qué significa? Aplíquelas en casa, hágalas y monitorícelas. Esa es la labor del psicólogo: velar o revisar que sí las esté haciendo y que sí las esté monitorizando. Siguiente. La reestructuración cognitiva y la detección del pensamiento hablan de estas características también. Siguiente. Bueno, la intención paradójica y la imaginación son otras técnicas que se han utilizado y se han descrito. Siguiente. Hay unas técnicas conductuales propias para el insomnio. Siguiente. La restricción del sueño, que es una reducción de la cantidad de horas de sueño, en lo posible la cantidad de horas sean las que sean necesarias para el paciente, se inducen. Siguiente. Hay unas medidas que son importantes, es necesario para esta técnica utilizar medidas de diario de sueño o actigrafía para su aplicación, se calcula la eficacia de sueño, se reduce, digámoslo así, se reduce cuando baja del 80% la eficacia de sueño, el tiempo de sueño, se incrementa el tiempo de sueño cuando, digámoslo así, hay un incremento del 85% del tiempo de cama. Hay unas medidas que se deben de calificar con el paciente y se realiza con el paciente. Siguiente. Este es un ejemplo del diario de sueño que seguimos en nuestra comunidad y trabajamos obviamente esos diferentes parámetros y nos sirve como estrategia de monitorización constante con el paciente cada 8 días, que el paciente puede terapia. Siguiente. Algunas indicaciones: la eficacia del sueño debe estar de acuerdo con la condición clínica del paciente. Hay cambios de sueño, se pacta una ventana de sueño con el paciente, que es el momento en el cual el paciente se acuesta y se levanta, y eso va a variar obviamente. El paciente debe tener el control sobre la prescripción de dicha ventana y deben de estar basados en el funcionamiento diurno de dichos síntomas. Siguiente. Hay unos problemas: la somnolencia, se debe decirle al paciente que va a estar privado de sueño, porque es una de las características que genera esta técnica. No conducir un vehículo al mediodía, no tomar siesta, muy importante para favorecer el incremento de sueño de manera natural. Y para el deterioro del rendimiento del alertamiento, se debe pactar con cuáles son sus procesos productivos y en qué horarios están para indicar allí lo que más pueda. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar esta. La técnica de control estimular se basa en que ciertos estímulos temporales están perdiendo su categoría discriminativa en el paciente y hay que volverlos a condicionar. Entonces la técnica consiste básicamente en
en que hay buenos estímulos que nos van a favorecer el sueño y nuestro descanso. Solamente el sexo en la habitación y el sueño en la habitación es lo recomendable. Pero cuando hay estímulos que empiezan a hacer otras asociaciones, como trabajar en cama, llevarse a la oficina en cama, pelear en la habitación, mirar el reloj, hacer otras cosas, chatear en la habitación, ya lo estudiaba ahorita la doctora, van a tener un potente modulador. Sabemos que el núcleo supertermático no solamente opera por los cycles internos como la melatonina, sino también por cycles externos, como la luminosidad y factores conductuales. Todo eso va a tener una modificación en la conducta del paciente y van a asociar a su cama a un descanso. En mi cama estoy durmiendo, estoy viendo todo menos dormir. Siguiente. Entonces, el objetivo de esta técnica es lograr nuevamente una sincronización de todas esas características ambientales que antes favorecían el descanso a la cama. Y es lo que decimos realmente, de disciplina para dormir. Nuestros padres, cuando nos íbamos a acostar, lo primero que decían, no voy a leer, no, a la cama, no, a la cama. Pero cuando crecemos, eso lo perdemos. No voy a trabajar, no quiero hacer otra cosita. Coge el computador y empiezo. No, me está chateando mi pareja y empiezo. No es que mi amigo está muy preocupado, pero mi hermano también, me duermes tú. Y llevamos toda nuestra habitación, perdiendo todo ese potencial discriminativo que tiene el siguiente. Otra de las técnicas, podemos pasar esto, son las siguientes. Estos son un ejemplo de los formatos que tenemos para diligenciar y trabajar con la técnica de control estimular con nuestros pacientes, como lo vemos siguiente, en donde el paciente registra y hace una monitorización de esta técnica siguiente. También la educación en higiene del sueño nos habla de hábitos para la vida, como tal, que es importante, siguiente, que es otra de las técnicas, en donde vemos que hay unos límites y unas características que van a modular esto. Siguiente. Hay unas pautas para un buen equilibrio del sueño, unas pautas para disminuir el alargamiento durante el sueño, unas pautas para mantenerse estable durante el día, que es importante, una buena alimentación, la dieta, etcétera, en general, y pautas para el control de sustancias y demás que pueden influir en el sueño. Siguiente. Entonces, a ellos también les hacemos un seguimiento. Y esas pautas hacían un seguimiento, que son importantes. Siguiente. La comprensión del sueño es una variación que introduciría el doctor Peter Hawley y el doctor Charles Boxing para ciertos pacientes en donde necesitamos hacer una terapia mucho más rápida, de 5 o 6 sesiones. Por eso se describe como una técnica aparte. Pero es similar a la técnica de restricción de sueño. Siguiente. Hay unos aspectos que ya vamos a hablar de que son importantes para acá con el médico tratante, de la disminución de los fármacos para la consolidación de las técnicas conductuales. Siguiente. Veo que estamos un poquitico retrasados, entonces vamos a otro poco. Siguiente. Siguiente. El control conductual que ya lo hemos mencionado. Esto es muy importante. ¿Cuándo aplicar cada técnica? Que es lo importante. ¿Cuándo escoger o cuál tratamiento de elección? Cuando hay una irregulación hemostásica, el tiempo excesivo en cama, etcétera, y conductas que hemos evaluado que sean disfuncionales, utilizaremos la técnica de control estimular. ¿Cuándo haya factores cognitivos, creencias disfuncionales, tono cognitivo negativo, ansiedad y demás, las técnicas de terapia cognitiva? Cuando hay una desregulación circadiana, en general con el paciente, o una homeostasis de sueño descontrolada, patrones de sueño irregular, es necesario la restricción de sueño, que es una de las técnicas fundamentales dentro de la terapia. Y si hay otro tipo de características ya de, digamos así, evaluando la parte educativa de higiene de sueño y demás, utilizo las técnicas de higiene de sueño, la desensibilización sistemática, en fin, hay una serie de técnicas que la psicología ha escrito para esto. Bien. Hay antecedentes también de efectividad de los tratamientos cognitivos. Bien. Este es un estudio de la doctora Germain, que es decir que solo la información, como muchos colegas lo coinciden, de informarles que la higiene del sueño, no es tan eficaz como la terapia cognitiva. Y hay diferencias significativas en cuanto a la latencia del sueño, el tiempo total de sueño y demás, que explican en este estudio la aceptación de la terapia cognitiva. ¿Sí? Este otro estudio que realizaría de un metaanálisis de varios estudios de eficacia del tratamiento cognitivo-conductual, el Dr. Charles Morin, y nos habla de que, aún con el tiempo, comparando terapia cognitiva con terapia farmacológica, favorece un poco más la terapia cognitiva versus la terapia farmacológica. Este estudio fue publicado en el año 2016. Estudios que hablan de los diferentes tratamientos ya a largo plazo, mejorando obviamente los tratamientos cognitivo-conductuales con una mejor, digamos así, aceptación para el paciente versus los tratamientos farmacológicos, que suspendiéndose, obviamente lo que causa es un insomnio de rebote. Los tratamientos cognitivo-conductuales a largo plazo
digamos así, mantienen las características iniciales de mejoría en los pacientes. Siguiente, estos son diferentes estudios para no prolongar esto. En Latinoamérica y en habla hispana son pocos estudios que existen. Este es un estudio que fue publicado en España de efectividad de tratamiento no farmacológico para insomnio. Siguiente. Otro que presentamos en el año 2011, estudio con pacientes colombianos ya. Yo creo que es el primero a nivel de Latinoamérica que se presenta sobre eficacia del tratamiento cognitivo-conductual. Siguiente. Aquí miramos cómo antes del tratamiento, seguido con la actigrafía, la latencia de sueño en estos pacientes mejoraba mucho en general. Perdón, la eficacia. Lo miramos básicamente. Aquí miramos antes del tratamiento la eficacia, como lo vimos. Y esto me parece interesante, el tratamiento multicomponente, es decir, utilizando no una mayor cantidad, sino las técnicas apropiadas en los pacientes, tiene una mejor receptividad y una mejor explicación de la varianza en este grupo de pacientes que solamente utilizar la solución de problemas, solución de los problemas de su vida, etc. No, hay que trabajar en el sueño. El paciente va a dormir, quiere dormir, por eso su consulta. Y versus las terapias, digamos, ya a nivel solamente conductual, sí tiene una alta eficacia, pero un tratamiento combinando este conjunto de técnicas que acabamos de ver es mucho mejor para los pacientes que solamente utilizando una sola de estas medidas. Siguiente. Lo último, nos vamos a hablar sobre las terapias cognitivas online, que es importante. Para decirles que todas esas técnicas que acabamos de ver se ponen en un seguimiento, no va a reemplazar el terapeuta. Eso es muy importante. Siguiente. De hecho, hay unos niveles de eficacia, eso lo podemos ir avanzando. Luego, más adelante en otra invitación les hablaré un poco de la experiencia en este campo. Hay diferentes grados de evidencia que nos han demostrado los estudios que la terapia cognitivo-conductual online para insomnio es muy eficaz también, igual que la terapia asistida. Siguiente. Y nos hablan de unos niveles de evidencia. Pasémoslos. ¿Qué son estos? Las terapias asistivas online, es decir, por Facebook, por Skype, por cualquiera de estos medios de chat, son muy eficaces. En Colombia yo tengo pacientes de Amazonas, tengo pacientes de Villavicencio, que son ciudades muy lejanas a mi sitio de trabajo. Y lastimosamente son muy pocos los psicólogos en Colombia que trabajamos en terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Entonces, mis colegas no lo remiten y los atendemos por vía asistida a nivel de Skype. Los segundos son ayudas diagnósticas, que también son importantes. Y lo tercero es el uso de páginas y se vende incluso la terapia a nivel online. Siguiente. Aquí vamos a ver, estos son ejemplos de páginas de terapia cognitivo-conductual online. Siguiente. Esta es incluso la del Dr. Holmesby, que es uno de los pioneros en este campo. Siguiente. Y lo otro son ayudas que podemos obtener para, digamos que para la técnica de restricción de sueño es importante hacer mediciones. Esta es una aplicación que se llama Sleepbot, es gratuita, donde el paciente puede hacer seguimiento de su terapia de restricción de tiempo de sueño. Me da la eficacia de sueño, latencia de sueño, en general, pero lo podemos calcular desde allí. Siguiente. Hay otras específicamente dedicadas. Estas son todas las aplicaciones para medición de parámetros de sueño. Son gratuitas. Siguiente. El grupo de Stanford ha elaborado el CBT Coach, que es una aplicación que le permite recordarse a los pacientes día a día para favorecer su adherencia al tratamiento. No va a reemplazar al terapeuta, simplemente le va a recordar al paciente qué debe hacer o qué se comprometió a hacer con su terapeuta día a día. Entonces tiene 4 módulos para la predicción del sueño, la generación de nuevos hábitos del dormir y demás. Es gratuita también, la pueden descargar en la siguiente. Esta es otra página que nos va a hablar sobre higiene del sueño, un programa de educación en higiene del sueño que también va a favorecer, como lo vimos dentro de nuestros pacientes, el seguimiento. Siguiente. Pero conclusiones. Siguiente. La terapia online es tan funcional como las terapias a nivel asistido. Segundo, el uso de las terapias favorece realmente la adaptabilidad del paciente a la terapia cognitiva. Y por último, hay actigrafías y otros recursos que nos sirven para esto. Siguiente. Y por último, el tratamiento no farmacológico es a medida, como lo dijimos, no es solamente higiene del sueño, es un tratamiento causal, tiene bases fisiológicas muy fuertes. Una mala prescripción del mismo es igual a una mala prescripción farmacológica. Entonces debe ser una persona entrenada en terapia cognitivo-conductual para insomnio. Bueno, por último, siguiente, es agradecerles e invitarlos desde ya a Medellín, a Sueño 2016, que será el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, cordialmente
bienvenidos desde ya a mi ciudad. Doctor Marín, no se vaya, le tenemos que dar su constancia, como ya saben, somos compadres, entonces hay que tratarlo bien al compadre. En agradecimiento de parte de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, entregamos este diploma, un regalo. Muchas gracias por su excelencia.